Sí, buen día, Leo. Obviamente la gran cuestión aquí es cómo uno termina de entender lo que está pasando en la ciudad y uno obviamente desde lo alto, desde la certeza de las cámaras, desde los registros, termina de ordenar también los porcentajes que después van a marcar políticas de Estado, porque allí va la historia. Lo importante de estos números que tenemos hoy aquí en este centro de monitoreo es que son los que permiten, en este caso estamos con, veías en imagen ya al secretario de Transporte, Juan José Méndez, porque claro, en la ciudad el tema son esos datos para después accionar y obviamente hay datos últimos que tienen que ver con una semana distinta, sobre todo el miércoles en adelante, y nos va a ayudar Juan José Méndez para entender qué está pasando en estos últimos días, porque estamos hablando de días distintos, con un control distinto, y el primer análisis que van haciendo con este mapeo que vemos que impresiona, ¿cuál es? Bueno, como bien decías, acá monitoreamos qué es lo que pasa con la circulación, tanto en transporte público como en autos en la ciudad. Y lo que vemos desde el 1 de julio, desde el inicio de esta nueva etapa de la cuarentena, es una merma de aproximadamente el 20% en la cantidad de autos circulando y de un 33% en los usuarios del transporte público. Estos son unas 300.000 personas menos moviéndose en transporte público en la región metropolitana. Y después también vamos monitoreando qué es lo que va ocurriendo en los distintos accesos, en los distintos puntos de control, también qué es lo que va ocurriendo con el transporte público para ver si alguna línea de colectivos tiene más pasajeros que otras y tenemos que hacer un ajuste en la oferta para garantizar que los pasajeros puedan viajar con distanciamiento social. Este es como el corazón de todas esas decisiones. Y en ese camino que vamos llevando, yo me quiero quedar en el inicio, ahí vemos imágenes, datos, lo que está mostrando Ariel tiene que ver con los transportes públicos, pero en el principio, hacia el otro sector está lo que es el paso de provincia a capital, y ese es un tema también central en lo que están trabajando. Bueno, mira, acá lo que se ve son los accesos, ¿no? Por ejemplo, esta es la autopista Buenos Aires-La Plata, que tiene la que está numerada con el 1. Ahí vemos la cola que tiene actualmente. Más temprano, por ejemplo, llevaba casi hasta el acceso sudeste. Después el puente Pueyrredón, el puente La Noria, todos los accesos, ¿no?, desde la zona sur de la ciudad. Y acá algo que vale la pena mencionar, ¿no? En el puente Pueyrredón y en el puente La Noria, que se repite. Y si lo vemos acá en la imagen de la pantalla del puente Pueyrredón, del puente La Noria, este es el puente La Noria. Ahora tenemos una cola que es relativamente corta, deben ser unos 50, 60 metros y en líneas generales va fluyendo. Pero normalmente ahí tenemos el puente La Noria Viejo y lo vemos vacío, ahí está pasando un auto. Por ejemplo, el puente La Noria Viejo es un acceso dedicado a personal de la salud y de seguridad. Fíjate lo fluido que está. Es decir, no se mezcla con el público en general. No. Y en el puente Pueyrredón tenemos la misma situación. El puente Pueyrredón Viejo es un acceso dedicado al personal de la salud y de seguridad. Entonces, por ejemplo, podemos ver colas en el puente Pueyrredón, en el puente de La Noria. Lo que marcábamos antes, que se ve más en rojo. Claro, podemos ver esas colas y esas demoras en los accesos, pero también podemos ver cómo los accesos dedicados fluyen y aquellos que están en la primera línea de atención de esta pandemia pueden ingresar sin tener una pérdida de tiempo significativa. Y el análisis entonces es que ha servido este cambio, evidentemente, por lo menos para las necesidades planteadas, ha servido, se ha bajado la presencia en la ciudad. Bueno, el objetivo que buscábamos en esta etapa, siguiendo la información de los especialistas en salud y de los profesionales, era disminuir la circulación, porque sabemos que con la circulación, cuando la gente interacciona, hay riesgos de contagio, y de momento se viene logrando una reducción de la circulación. Así que creemos que sí, que los vecinos además están acompañando esta etapa de la cuarentena y están respetando. Juan José, sí, le voy a acercar auriculares, está, Leo, perfecto, para que puedan hablar con él. Sofi, sí, ya los va a escuchar. Gracias, Juan. Ahí los está escuchando. Bueno, Juan José, gracias por esta comunicación ¿cómo con Segunda Edición. Levarias y Sofía Monacheri te saludan. Es muy impresionante ver este mapa ampliado, uno que viene, por ejemplo, de la zona sur del conurbano, ver todos los puentes como tienen todo monitoreado. Y mi pregunta es, tuvimos un mes de junio bastante intenso con nivel de tránsito. Digo, ¿hoy cómo se ha reducido eso? Y si se espera más reducción a partir de la semana que viene, o con estos valores están conformes ustedes. Mira, a ver, estos valores coinciden con la cantidad de permisos otorgados y con las actividades habilitadas. Por supuesto que vamos a ir monitoreándolo y evaluándolo día a día. Te diría que
conforme vamos a estar cuando veamos que esta situación de la pandemia empieza a ceder y podemos volver a la normalidad. Para eso es para lo que estamos trabajando y vamos a ir evaluando día a día los datos de tránsito, los indicadores de salud también, y en función de eso tomando decisiones para las próximas semanas. Juan, ¿qué es lo que observabas semanas anteriores, cuando ya se veía una circulación prácticamente de muchos que no tenían ningún permiso? Antes de esta medida, de alguna manera, de retroceder en la fase, ¿qué era lo que se observaban, por lo menos en los accesos principales? Bueno, lunes y martes, que ya estábamos aplicando esta estrategia de fiscalización de controles y demás, la verdad que sí, teníamos colas mucho más largas. Más allá de que estos accesos dedicados al personal de la salud y de seguridad existen ya hace más de un mes y medio. Pero digo, lo notamos claramente porque había un nivel de permisos muy alto y porque había muchas actividades en ese entonces habilitadas. Ahora también tenemos menos actividades, menos permisos y eso se refleja en la circulación. Y también los vecinos están tomando los recaudos, se están cuidando y están saliendo de su casa solo para aquello que es esencial, claro, y que lo pueden resolver en la cercanía sin tener que agarrar el auto o subirse al transporte público. Sí. Más allá de lo que es el ingreso, ya sabemos que es mucho de lo que es el conurbano hacia la ciudad. Digo, también hay un registro de lo que es el tránsito interno de la ciudad, eso también ha disminuido. ¿Cómo se maneja en esa instancia? Bueno, cuando hablábamos de la reducción de vehículos particulares, por ejemplo, en los accesos a la ciudad, esa reducción casi que alcanza el 30%. E internamente está en torno del 20%. Y cuando vos ves, por ejemplo, el subte, que es un medio de transporte que está 100% dentro de la ciudad, ahí claro, también estamos en caídas de aproximadamente un 25%. El subte ahora está transportando 39.000 pasajeros por día, cuando la semana anterior estaba transportando alrededor de 55.000 pasajeros por día. Sí. También notamos una caída significativa. La caída es en toda la región metropolitana. Dentro de la ciudad, por supuesto, es muy significativa también. Juan, te quería consultar, ¿hay algún detalle o se puede tener alguna aproximación, por ejemplo, ciclovías y además peatones, digamos, en cantidad de gente que se ha visto cambios en los últimos días? Lo que sí estamos viendo y que está a la vista de todo el mundo y voy recibiendo comentarios es aumento en la cantidad de ciclistas. Por supuesto que respecto de un día normal todavía no estamos en esos volúmenes porque nada estamos en los volúmenes de un día normal. Pero sí, muchos vecinos y vecinas a veces en las conversaciones o incluso los agentes de tránsito en la calle nos dicen que cada vez más ven ciclistas moviéndose. Y es algo que recomendamos porque todo aquel que tiene que salir a trabajar o que por algún motivo se tiene que mover, la bici es una forma segura de hacerlo porque se puede guardar el distanciamiento social, no ocupamos un lugar en el transporte público, evitamos subirnos a un auto que podemos enfrentar demoras muy largas en un control. O sea, la verdad que es una alternativa muy buena en este momento y también lo va a ser para la salida de la pandemia. Recién nos contabas que hablas con los agentes de tránsito. ¿Qué te dicen de la reacción de la gente esta semana, que fue fundamental en realidad en el transporte y las personas que también se dirigen con sus vehículos? ¿Cuál es la reacción en general? Hay de todos. Hay muchos que reaccionan a veces negativamente por la demora, por la incomodidad, porque también están cansados y es entendible, o sea, ya pasaron muchos días. Entonces, la verdad que ellos están acostumbrados y capacitados para atender esas situaciones y para acompañar a los vecinos. Pero también hay que reconocer, hay muchos vecinos que reconocen su trabajo, que están ahí en la calle cuidándonos a todos. Con este clima tuvimos los días más fríos, con lluvia, todo, digo, y hay que reconocer el esfuerzo que están haciendo y la dedicación que están entregando los agentes de tránsito, la policía de la ciudad, los agentes de prevención, que verdaderamente también están ahí para cuidarnos y para acompañarnos en esta pandemia. Juan, uno que viene de lo que es el conurbano, y en este caso yo vengo de la zona sur y Sofía viene de la otra punta, digo, del oeste, ¿hay algún registro, digamos, de dónde ingresan más autos, si de la zona sur del conurbano, del oeste? Digo, ¿hay algún parámetro o es parejo el ingreso? Está bastante distribuido. Te diría que igual cuando uno ve desde dónde cayó más la cantidad de circulación, en general el corredor norte reduce más rápido la circulación que el corredor sur. Eso lo hemos notado durante la cuarentena y ha ocurrido incluso en el transporte público. La caída se produce más rápida en el corredor norte que en el corredor sur.
pero en líneas generales está bastante distribuido. En el sur lo que vemos son situaciones de congestión a veces más largas por la tipología de los accesos que tenemos desde el sur de la ciudad, ¿no? El riachuelo es una barrera física que genera accesos muy concentrados y esos accesos concentrados, bueno, representan colas más largas. Sí, se vino haciendo, por lo menos se vio en el día de hoy, muy organizado. A mí me gusta mucho esas cosas, es muy llamativo el mapa, cómo tiene la tecnología, es como, se ve como en el GPS, ¿viste? Te marca el color rojo cuando hay mucho tránsito. Es tremendo todo el mapa, digo, los accesos, hay una realidad también. Muchísima gente viene a la ciudad. Esto es el corazón del tránsito, de la información de tránsito de la ciudad. Acá es donde los equipos técnicos elaboran, evalúan, proponen. Más abajo están los sucesos diarios, los programados, que son todos los incidentes que se van detectando y que en función de eso se disponen, por ejemplo, que actúen los agentes de tránsito, que actúe el SAME o distintas medidas correctivas. Al final, en una de las últimas pantallas, por ejemplo, toda la información del estado de los semáforos. O sea, están todos conectados y en tiempo real y podemos saber si, por ejemplo, los semáforos están funcionando bien. ¿Diego? Solicitar reparación. Juan, te quería consultar porque... un incidente vial, ¿no? Por lo menos, mirando el dato. Sí. Diego. Te quería consultar, Juan, en relación a, digamos, todas estas cuestiones que ves, ¿también se evidencia que la gente, el que maneja, lo hace, digamos, más tranquilo en toda esta etapa de cuarentena? Es decir, no hay superación por ahí de altas velocidades, digamos, ¿se evidencia esto? Ahí vamos a volver en minutitos ahí. Sí, estamos con algunos problemas, pero es muy interesante esto que estamos viendo, ¿no? Impactante, dijo, es el corazón. Es el corazón, claro. Acá se maneja todo. Uno cuando piensa, cuando viene el auto y mira y dice, no, ve las cámaras, digo, bueno, acá está donde te están viendo, están monitoreando y está muy interesante esto. Yo por ejemplo particularmente nunca lo había visto con tanto detenimiento. Y el ingreso, te explican, a la ciudad viene gente de todo el conurbano, es la realidad. De acá del equipo somos dos, por ejemplo. Él dijo que de acceso norte venía, o sea, observaron en estos días mayor caudal de autos y algo que me llamó la atención, que cambió a diferencia de marzo, se intensificaron los controles y también la cantidad de personas en bicicleta. Sí, volvemos ahí desde el lugar. Juan, ¿nos escuchás? Sí, venimos. Sí, Leo. ¿Me escuchan ustedes allí? Perfecto. Sí, te daríamos una pregunta ahí con Diego. Sí. Bueno, sí, lo estaba escuchando a Diego, el secretario, le voy a pasar nuevamente el auricular. El dato es que acá hay hasta lo mínimo, hay un incidente vial y está marcado. Yo le voy a acercar nuevamente auriculares, así Diego puede hacerle la pregunta. Vamos a acercarle auriculares. Le queríamos ir preguntando y lo va a escuchar en relación el secretario Méndez. Algo, Juan, que para muchos, así que, Diego, evidentemente también son preguntas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿ha cambiado notablemente el tránsito de los automovilistas porteños? Es decir, ¿van a menor velocidad, respetan más la norma de tránsito? ¿Se ve un cambio de esto? A ver, sí, lo que hemos visto que la siniestralidad disminuyó y eso está relacionado también con que hay menos vehículos en la calle y entonces hay menos riesgo de siniestros. De todos modos, también cuando hay poco tránsito, se puede generar situaciones donde si alguien quisiera puede exceder los límites de velocidad. Y en este momento más que nunca hay que respetarlos. Primero porque el exceso de velocidad participa en la mayoría de los siniestros fatales en la ciudad de Buenos Aires. Y segundo, porque aparte cada vez que hay un siniestro con exceso de velocidad, termina en ocupación de camas en hospitales. Y en este momento más que nunca tenemos que preservar las ambulancias del SAME, las camas de los hospitales para atender la emergencia de esta pandemia y no un siniestro vial que es evitable. Porque si respetamos las normas de tránsito y nos cuidamos entre todos, no vamos a tener un choque en la calle. Entonces eso es un pedido súper importante de compromiso de los vecinos. Y en relación a, estamos viendo justamente acceso, Puente La Noria y demás, digamos, ¿hay alguno de los puentes que sea el que más foco de atención le requiere, digamos, por la concentración de tránsito y por las demoras? Ten en cuenta que la gente que viene tiene que salir con tiempo, eso es una realidad también. Eso sí, y un poco lo que contaba antes, ¿no? Que desde el sur, que los accesos son más concentrados, también recordar esto de que, por ejemplo, en el Puente La Noria o en el Puente Pueyrredón, hay alternativas para el personal de la salud y de seguridad. El Puente La Noria tiene el Puente La Noria Viejo,
el puente Pueyrredón, tiene el puente Pueyrredón viejo, donde si uno los mira y lo vemos en la cámara acá mismo, en la imagen, no tiene tránsito, o sea, Sí. el puente viejo, y es dedicado al personal de la salud y de seguridad. Entonces pueden saber que no van a perder tiempo y que van a tener un ingreso directo a la ciudad. ¿Cambió de alguna manera el horario pico? Porque vemos que muchos trabajos se realizan en un horario mucho más corto. ¿Cambió? A mí me llama la atención por ahora ver, Sí. a veces pongo a las 8 de la noche crónica y veo que los accesos siguen cargados. Digo, ¿eso cambió un poquito o no cambió el horario pico? Cambió bastante, te digo. A la mañana seguimos teniendo un poco el horario pico de la mañana, como es históricamente, obviamente con muchísimo menos gente, pero Sí. marcado en una franja horaria. Pero cuando uno mira el de la tarde ya está bastante aplanado y distribuido a lo largo de toda la tarde. De hecho, a partir de las 5 o 6 de la tarde disminuye bastante la circulación. Uno a veces ve en los accesos, como la gente está saliendo de la ciudad, los controles que se encuentra para ingresar se los puede encontrar para salir. Entonces puede ver una situación de una demora, una cola, pero no es congestión de que sea una gran cantidad de vehículos. De hecho, la salida de la ciudad a la tarde se hace mucho más distribuida y mucho menos concentrada. O sea que estamos viendo que el pico de la tarde se aplanó bastante. Ah, mira, se aplanó. Juan, lo sumamos también a un Sí, compañero que a se Dani acaba Leche, de le arranca sumar, tiempo a real. Dani. Buen día, Dani. buen día. Hola, buen día, Sofi, ¿Cómo buen día, estamos? Leo. Hola, Juanjo, buen día. Buen Dani día. Leche te saluda. Bueno, el balance, por lo que te escuchaba hablar con los chicos, es positivo, por lo menos en estas 72 horas, ¿no? Uno puede evaluarlo así. Coincide con la cantidad de permisos que se otorgaron,